Este fanfic no me pertenece, todos los créditos a ZNDRGN. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 22. Deténla. Le gritó Wolfram a su hacker, quien intentó correr hacia la salida para seguirla, solo para que Izuku apareciera repentinamente en la salida. Izuku levantó los brazos, listo para luchar, cuando sintió que su pierna flaqueaba por un segundo. Antes de darse cuenta de por qué, Wolfram ya estaba enviando varios pilares de acero a su ubicación. Izuku hizo todo lo posible para resistir todos los pilares de metal que chocaban contra él, pero pronto quedó enterrado bajo el ataque. Niño tonto, ¿pensaste que la lanza que atravesó tu cuerpo era solo eso? Se burló Wolfram mientras caminaba junto a la pila. Cubrimos la lanza con un agente paralizante. No soy alguien tan tonto como para pensar que no eres una amenaza solo porque eres un niño. Sin embargo, Izuku había ganado suficiente tiempo para que Melissa accediera al centro de control de seguridad y reactivara su configuración normal. TCH, ¿hizo que los sistemas de seguridad volvieran a la normalidad? Gruñó Wolfram molesto cuando escuchó que la alerta disminuía y las puertas de seguridad se abrían nuevamente. En toda Island, se levantó el apagón de comunicaciones mientras los robots de seguridad volvieron a la normalidad. En la propia torre, los robots que habían estado atacando a los dos grupos detuvieron sus ataques y volvieron a entrar en hibernación. En el salón de banquetes, los cables de sujeción se desactivaron, lo que permitió a los héroes liberarse y derrotar rápidamente a los terroristas. ¿Lo hicieron ustedes, todos?, pensó Olmig mientras se levantaba antes de salir corriendo del salón de banquetes. Al ver que ya no tenían el control de la sala de seguridad, Wolfram rápidamente se echó a David sobre su hombro y comenzó a caminar tranquilamente hacia la plataforma de aterrizaje en la parte superior del edificio, donde el helicóptero ya había aterrizado. Momentos después, los pilares de metal que habían enterrado a Izuku de repente comenzaron a temblar, cada uno temblando más violentamente a medida que pasaban los segundos. De repente, Izuku salió de la prisión de metal, jadeando mientras lo hacía. Apenas puedo moverme, rechinó Izuku mientras se apretaba la herida, pero aún no he salido. Al encontrar la fuerza de voluntad para levantarse una vez más, Izuku salió lentamente para ver una gota de sangre que se alejaba de la bóveda. Al darse cuenta de que era la sangre de David, Izuku comenzó a seguirla. Dio solo unos pocos pasos antes de tropezar una vez más. Maldita sea, paralítico, gruñó Izuku mientras intentaba levantarse una vez más. De repente, sintió una mano sobre su hombro y un pinchazo en su brazo. Izuku giró la cabeza para ver a Sam inyectando a Izuku algún tipo de brebaje. Eso eliminará la parálisis, murmuró Sam mientras terminaba la inyección, rápidamente arrancando la manga de su traje para envolverla alrededor de la herida de Izuku. Cuando terminó, Sam gimió de dolor mientras se ponía una mano sobre el hombro. ¿Por qué ayudarme?, se burló Izuku mientras lentamente apretaba y aflojaba su mano, sintiendo que sus nervios volvían a él. Aunque tenía la intención de robar el invento y obtener dinero por ello, nunca tuve la intención de lastimar a David, gimió Sam, ahora apoyado contra la pared. Les di el veneno para paralizar a David si intentaba detener el plan, pero guardé el antídoto por si acaso. Nunca estuvo en el plan dispararle y secuestrarlo. A pesar de todo lo que pasó, nunca imaginé que se fuera tan lejos del camino. Sam lentamente miró a Izuku directamente a los ojos. Entonces, por favor, rescata a David. Rescata a mi amigo que me salvó a pesar de haberlo traicionado. Ese siempre fue el plan, asintió Izuku mientras se levantaba una vez más, cojeando tras el rastro de sangre mientras recuperaba lentamente el control de su cuerpo una vez más. Haré lo que pueda. Olmig corrió por el pasillo antes de sentir que su teléfono vibraba. Lo recogió rápidamente y vio que era de Melissa. ¿Qué pasa, Melissa?, preguntó Olmig rápidamente. Tío Migt. Los villanos se llevaron a papá e Izuku los persiguió. Izuku está gravemente herido en este momento, informó Melissa mientras cambiaba rápidamente las cámaras para ver a su padre siendo llevado por los villanos con Izuku lentamente detrás. Todo estará bien. Iré, respondió Olmig mientras corría aún más rápido. Aunque no apuntaba a las escaleras, sino a la salida más cercana. Jefe, ¿qué pasa con los demás?, preguntó el piloto al ver a Wolfram y los demás llegar a la azotea, donde los esperaba un helicóptero.
Nos iremos antes de que se reactive el sistema de seguridad, ordenó Wolfram. El piloto asintió mientras rápidamente regresaba al helicóptero para arrancar el motor. Mátame, gimió David cuando se despertó después de haber sido golpeado hasta quedar inconsciente. Agregaré algunos pecados más antes de hacer realidad tu deseo, replicó Wolfram con una sonrisa. Justo cuando arrojaba a David al helicóptero, junto con la maleta, escuchó una voz familiar que gritaba espera. Wolfram se giró para ver a Izuku encorvado sobre la puerta, empujándose hacia adelante. Devuélveme al profesor, exigió Izuku mientras David abría lentamente los ojos en estado de shock y miedo por Izuku. Tú, no deberías moverte. No después de haber sido golpeado con esa droga, tarareó Wolfram con curiosidad antes de encogerse de hombros, usando un tono abiertamente burlón, ¿viniste a recuperar a este hombre que claramente ha cometido un crimen atroz? No, respondió Izuku mientras arcos de electricidad envolvían su cuerpo una vez más, vine a salvar al profesor. ¿Para salvar a un criminal? Se burló Wolfram mientras golpeaba el suelo con la palma de la mano, manipulando la estructura metálica para crear pilares metálicos para atacar a Izuku. Planeo salvar a todos. Así que también salvaré al profesor, gritó Izuku mientras saltaba hacia adelante, esquivando todos los ataques con sus Ghost Perplexing Steps. Eso es lo que hacen los héroes. Salvan a los que están en problemas. Es difícil rastrear al maldito mocoso con sus movimientos extraños, gruñó Wolfram antes de cambiar de planes, apuntando rápidamente con su arma a un David indefenso. ¿Cómo planeas hacer eso? Izuku se detuvo, incapaz de hacer nada, a menos que arriesgue la vida de David. No te preocupes por mí, aléjate, suplicó David. Dios, es tan inconveniente ser un héroe, se rió Wolfram, no hice mucho y tú ya no puedes moverte. Con su objetivo ahora quieto, Wolfram lanzó varios pilares de metal más hacia Izuku con venganza. Izuku levantó los brazos, usando el guante como primera línea de defensa para bloquear. Pase lo que pase, no es una forma inteligente de vivir, comentó Wolfram mientras su ataque final lanzaba a Izuku de regreso a la puerta por la que entró. Sácanos de aquí. El helicóptero comenzó a ascender mientras Izuku se ponía de pie. Gracias a su cuerpo de goma no sufrió verdaderas heridas, pero los ataques sí agravaron la herida que ya tenía. Izuku apretó los dientes de dolor al sentir que la sangre fluía lentamente a través de las ataduras que Sam había hecho. Aún así, esto no fue suficiente para que se rindiera. Con un rugido, Izuku se lanzó hacia adelante una vez más, usando los pilares de metal que Wolfram había creado como un camino antes de saltar. Izuku levantó su brazo izquierdo y lo disparó hacia adelante, dejándolo estirarse hacia el helicóptero antes de agarrarse a la rampa de aterrizaje. Como está en el aire y no toca ninguna otra estructura metálica, no puede usar su peculiaridad conmigo, teorizó Izuku mientras avanzaba. Dudaba que Wolfram usara el helicóptero como arma ya que era su único medio de escape. Mierda, maldijo el piloto mientras intentaba estabilizar el helicóptero para hacer frente al peso adicional. Melissa logró llegar a la azotea para ver a Izuku agarrado al helicóptero. Izuku, gritó Melissa asustada ante la situación tan peligrosa en la que se encontraba Izuku. Profesor, gritó Izuku mientras intentaba meter la parte superior de su cuerpo en el helicóptero. Basta, gimió David, mi gorilla, lárgate. No valgo la pena. Melissa te está esperando, gritó Izuku mientras lograba subir la parte superior de su cuerpo al helicóptero. David solo pudo mirar a Izuku en estado de shock y asombro por su voluntad de ayudarlo cuando escuchó amartillar un arma. Ciertamente eres un héroe, reconoció Wolfram, aunque solo fuera por la gran cantidad de terquedad en Izuku, antes de apuntar con su arma a Izuku, pero eres un idiota. Sin embargo, justo antes de que Wolfram disparara, David le agarró el brazo en un intento desesperado. La bala se estrelló contra el brazo cubierto del guante de Izuku mientras lo levantaba para defenderse. Afortunadamente, la bala se desvió del guante y rebotó en el cielo nocturno. El impacto, sin embargo, fue suficiente para hacer que Izuku perdiera el control del helicóptero. Melissa gritó de miedo cuando Izuku volvió a caer a la torre. No me rendiré, pensó Izuku para sí mismo mientras se preparaba para estirar su brazo derecho hacia adelante. Mientras lo hacía, sintió que su cuerpo se congelaba por un segundo. Maldita sea, esa estúpida droga, maldijo Izuku mientras lograba recuperar el control de su cuerpo, solo para que fuera demasiado tarde cuando se estrelló en la cima de la torre.
Melissa rápidamente corrió hacia Izuku preocupada. De vuelta en el helicóptero, Wolfram arrojó a David contra una pared, molesto por su terquedad y por haber interferido con sus intentos de matar a alguien. Izuku. Gritó Melissa al ver la herida del hombro de Izuku sangrando aún más. Se rasgó la parte inferior del vestido para intentar detener el sangrado mientras Izuku volvía a sentarse. Devuélvanlo. Devuélvanle al profesor. Gritó Izuku con desesperación mientras lograba levantarse una vez más, listo para dispararse en un intento de alcanzarlo. Ahora es el momento de sonreír, joven Izuku. Gritó All-Might con una sonrisa desde el fondo de la torre. Luego, con una simple y poderosa flexión de los músculos de sus piernas, All-Might saltó y se disparó hacia el helicóptero. En apenas unos segundos, All-Might pasó disparado junto al helicóptero. Luego extendió los brazos y detuvo su ascensión para quedar flotando sobre el helicóptero. El piloto y el hacker se quedaron boquiabiertos, conmocionados y horrorizados, ante la figura de All-Might. Está bien ahora. ¿Por qué? Porque estoy aquí. Declaró All-Might bulliciosamente. Haré que me devuelvas a mi amigo, villano. Usando su poderosa fuerza, All-Might se disparó hacia el helicóptero. El piloto intentó apartar el helicóptero del camino, pero ya era demasiado tarde. All-Might atravesó la pala del helicóptero y el propio helicóptero. Un segundo después, el helicóptero explotó por los daños y descendió en espiral hacia la torre. All-Might, sin embargo, no solo atravesó el helicóptero, sino que también agarró a David en los apenas milisegundos que estaba dentro del helicóptero, llevándolo en sus manos mientras los dos aterrizaban de manera segura. Papá. Respiró Melissa con un suspiro de alivio. Melissa, gimió David mientras levantaba las manos hacia Melissa mientras All-Might arrancaba las ataduras. Está bien ahora, dijo All-Might con calma, todo estará bien. All-Might, susurró David, mirando hacia abajo avergonzado. Y... Lo que sea que David había estado a punto de decir fue interrumpido cuando un pilar de metal se estrelló contra All-Might, enviándolo a caer. All-Might. Exclamaron Izuku y Melissa en estado de shock antes de girar rápidamente hacia la fuente para ver cables metálicos envolver repentinamente a David, arrastrándolo lejos. Papá. Profesor. Ese Sam, dijo que el Kir de All-Might estaba disminuyendo y que ya no tenía el poder que alguna vez tuvo, se rió Wolfram mientras ascendía lentamente hacia arriba, usando el invento de David con una sonrisa mientras su voz se volvía borrosa mientras atrapaba a David dentro de su cuerpo. Prisión metálica. Está usando el invento del profesor. Pensó Izuku, con los ojos muy abiertos ante el poder que Wolfram estaba mostrando claramente. All-Might tosió cuando notó que se le estaba acabando el tiempo antes de volver a levantarse, listo para pelear. ¿No sabes cuándo rendirte, eh? Gruñó All-Might antes de correr hacia adelante, con el brazo izquierdo levantado detrás de él, Texas. Wolfram inmediatamente levantó una gruesa pared metálica entre ellos, bloqueando el camino de All-Might. Smash. Rugió All-Might, golpeando la pared metálica con la esperanza de atravesarla. Parecía en shock cuando vio que la pared ni siquiera se movía. ¿Fue eso? Sonrió Wolfram antes de destruir a All-Might. Con una risa maníaca, Wolfram comenzó a remodelar la torre a su gusto, añadiéndola a su propio trono. Como se esperaba de algo de David Shield. Puedo sentir que mi don se revitaliza. Esto es bueno, no, esto es genial. Bramó Wolfram mientras más y más metal venía hacia él. Con el dispositivo, ni siquiera necesitaba tocar la superficie metálica, sino ordenarle que viniera con su mente. Mientras que Izuku, All-Might y Melissa solo podían mirar con horror la cantidad de poder que Wolfram estaba generando. Ahora, para aumentar el precio de este dispositivo, ¿por qué no hacemos una demostración de cómo puede destruir All-Might? Reflexionó Wolfram, pero primero... Wolfram levantó su brazo antes de apuntar a Melissa. Al instante, un gran bloque metálico se formó sobre Melissa y cayó hacia ella. Melissa miró hacia arriba y gritó de miedo, sus piernas se negaban a moverse debido al miedo. Toronjil. Gritó Izuku mientras lograba alejar a Melissa, pero ahora él era el objetivo. Izuku rápidamente levantó las manos, atrapando el objeto con un gruñido, sus piernas se doblaron bajo la presión. Lo que no notó fue que debido a la fuerza del objeto que lo golpeó desde arriba, la sangre corrió hacia sus piernas, distorsionándolas un poco antes de actuar como una bomba y empujar la sangre hacia arriba. El cuerpo de Izuku comenzó a humear mientras el sudor de su cuerpo comenzaba a vaporizarse, su piel tomando un ligero tono rosado. Izuku.
Gritó Melissa, solo para encontrarse de repente enredada entre cables metálicos. Por otra parte, tal vez me apresuré demasiado, tarareó Wolfram antes de que una sonrisa maliciosa apareciera en su rostro. Tener un segundo shield para crear más dispositivos para mí y usarlo como rehén ciertamente será beneficioso. Izuku vio rojo mientras empujaba el objeto metálico lejos de él, One for All surgiendo dentro de su cuerpo mientras el vapor todavía flotaba de su cuerpo. Ni se te ocurra. Rugió Izuku mientras echaba el brazo hacia atrás. Wolfram se burló mientras enviaba varios cables metálicos más para bloquear el intento de Izuku de rescatar a Melissa. Había visto lo rápido que iban los poderes de estiramiento de Izuku y ya había calculado que para cuando el puño pudiera alcanzar a Melissa, sus cables estarían allí para bloquear y sujetar su puño. Sin embargo, tanto él como Izuku se sorprenderían de lo que sucedería a continuación. Austria Smash. El ataque de Izuku se aceleró mucho más rápido de lo que cualquiera podría anticipar. El ataque de Wolfram ni siquiera alcanzó el brazo de Izuku a tiempo cuando rompió los cables que envolvían a Melissa antes de ser retirado de regreso a Izuku. ¿Qué diablos fue eso? Pensó Izuku para sí mismo, eso fue mucho más poderoso y más rápido que mi ataque habitual. Izuku no tardó mucho en reflexionar mientras se disparaba hacia Melissa, atrapándola en el aire antes de huir rápidamente con ella en sus brazos. Izuku, ¿por qué tu cuerpo está humeando? Preguntó Melissa preocupada mientras analizaba rápidamente la situación antes de notar la falta de sudor en el cuerpo de Izuku. También notó que Izuku estaba mucho más cálido de lo habitual. Antes de que ninguno de los dos pudiera decir algo más, el vapor se desvaneció, devolviendo a Izuku a la normalidad. Es mocoso. Gruñó Wolfram, con la intención de disparar una andanada de pilares a los dos antes de notar que All Might cargaba hacia él. Volviendo rápidamente a su plan original, Wolfram cambió de objetivo y envió un pilar de metal para chocar contra All Might. All Might lanzó un puñetazo al pilar de metal, los ataques chocaron entre sí y crearon una pequeña onda de choque antes de que All Might cayera al suelo. Izuku hizo una mueca de preocupación cuando vio que el cuerpo de All Might se humeaba, luchando por rechazar el ataque mientras tosía con fuerza. Wolfram se rió mientras enviaba más pilares a All Might, implacablemente con sus golpes. Tío Mig, susurró Melissa con miedo al ver a All Might luchando antes de toser sangre. Date prisa y déjate aplastar. Gritó Wolfram mientras enviaba varios pilares de metal más al símbolo de la paz, con la intención de aplastar el símbolo para siempre. Antes de que el ataque alcanzara su objetivo, una ola de hielo congeló los pilares en su lugar. Wolfram gruñó antes de mirar sorprendido, escuchando explosiones acercándose a él. Vete al infierno. Aulló Katsuki mientras disparaba una cadena de explosiones a Wolfram, quien rápidamente levantó una pared de metal para defenderse. Katsuki siguió disparando hasta que hizo una mueca de dolor, sus muñecas gritándole por abusar tanto de las explosiones. ¿Cómo puede ser golpeado por un jefe perdido tan tonto, All Might? Preguntó Katsuki. Joven Bakugo. All Might apretó los dientes sorprendido. Mientras puedas, el villano, jadeó Shoto mientras él y el resto de la pandilla llegaban al campo de batalla. Nos encargaremos de los trozos de metal. Gritó Eijiro, endureciendo sus brazos. Yao Yorozu, por favor ocúpate de las cosas aquí, preguntó Tenya mientras los motores de sus piernas comenzaban a acelerar, corriendo hacia adelante con Eijiro. Izuku sonrió mientras se dirigía hacia los demás. Con Melissa con ellos, estaría mucho más segura. Con mis alumnos tan motivados, no puedo dejarme frenar por ningún límite estúpido. Solo necesito superar mi límite y más allá. Gritó All Might al ver a sus preciosos estudiantes haciendo todo lo posible para eliminar los pilares de metal para facilitar su trabajo. All Might lanzó otro golpe, rompiendo los objetos que lo atacaban antes de saltar hacia adelante, creando una pequeña onda de choque mientras lo hacía. Así es, Plus Ultra. Rugió All Might mientras golpeaba, tejía, esquivaba y corría a través del aluvión de ataques de Wolfram. Cuando tres pilares más intentaron estrellarse contra All Might se cruzó de brazos. Carolina Smash. El golpe cruzado de All Might destruyó el intento de ataque, creando una luz cegadora cuando acababa de aterrizar donde estaban Momo y los demás también. Wolfram se vio obligado a proteger sus ojos de los escombros y la luz antes de mirar hacia abajo una vez más para ver a All Might acercándose. Prepárate, villano. Bramó All Might mientras intentaba golpear a Wolfram.
De repente, su carga se detuvo cuando las extremidades de Olmig se enredaron repentinamente en cables metálicos. Aún así, Olmig intentó avanzar por la fuerza bruta. ¿Es esto todo lo que tienes? Se burló Olmig antes de que la mano de Wolfram se cerrara alrededor de su garganta. Olmig miró sorprendido por la cantidad de fuerza que Wolfram estaba mostrando antes de que los músculos de dicho brazo se expandieran repentinamente, adquiriendo un tinte rosado mientras lo hacía. ¿Prepararme? Se burló Wolfram. Deberías seguir tu propio consejo, Olmig. ¿Qué pasa con este poder? Pensó Olmig antes de toser sangre mientras Wolfram apretaba su garganta. Luego, para su horror, la otra mano de Wolfram se movió hacia su herida, el pulgar presionando la cicatriz brutalmente mientras los otros dedos apretaban su músculo. Olmig no pudo evitar gritar de dolor. Los estudiantes miraron horrorizados mientras intentaban abrirse paso, pero Wolfram todavía les enviaba oleadas de pilares mientras jugaba con las heridas de Olmig, impidiéndoles acercarse. Olmig, gritó Izuku mientras doblaba las piernas para interferir, solo para colapsar repentinamente por el dolor en su hombro. Izuku. Gritaron Melissa, Itsuka, Momo, Tsuyu y Ochako cuando lo notaron caer de rodillas. Este poder mejora los músculos, hay múltiples peculiaridades aquí, pensó Olmig antes de que su mente rápidamente llegara a una conclusión. No me digas. Sí, cuando estábamos planeando esta extorsión, recibí una llamada de ese hombre, asintió Wolfram, demostrando la teoría de Olmig, dijo que quería trabajar conmigo. Cuando le pregunté por qué dijo esto. Si el amigo de Olmig ha dicho que quiere intervenir en algo malvado, entonces definitivamente quiero ayudar. Sin embargo, es desafortunado que no pueda ver la cara de Olmig retorcerse de dolor cuando se entere. All for one. Gritó Olmig con ira, su sonrisa desapareció de su rostro. Finalmente dejaste de sonreír, ¿eh? Sonrió Wolfram mientras Olmig luchaba por alcanzarlo. Con un movimiento de su mano, hizo que los cables metálicos que sujetaban a Olmig lo alejaran. Antes de que Olmig pudiera intentar liberarse, vio dos bloques de metal a cada lado volando hacia él. Rápidamente levantó el brazo para defenderse cuando los dos bloques lo aplastaron por el medio. Como si Olmig fuera un imán, más y más bloques de metal chocaban hacia él, intentando aplastarlo aún más. Adiós, Olmig. Proclamó Wolfram mientras manipulaba varios pilares de metal para convertirlos en lanzas y las disparaba a través de la creciente pila de cubos que atrapaban a Olmig. Los estudiantes sintieron un fuerte escalofrío en la columna cuando vieron esta imagen y no pudieron evitar imaginar el cuerpo destrozado de Olmig a partir de ella. Massachusetts Smash. Gritó Izuku mientras saltaba hacia adelante, ignorando el dolor mientras la adrenalina corría por su cuerpo, su brazo derecho ya extendido y su brazo derecho enrollado rompiendo los cubos que atrapaban a Olmig. El ataque abrió la prisión, liberó a Olmig y envió escombros hacia Wolfram. Wolfram levantó su brazo para defenderse mientras enviaba otro pilar para golpear a Izuku contra el suelo. Izuku hizo una mueca cuando golpeó el suelo con fuerza, pero rápidamente se levantó cuando Olmig aterrizó junto a él. Joven Midoriya. Eso fue imprudente de tu parte, regañó Olmig, sin mencionar que estás sangrando mucho. Izuku solo pudo sonreír a Olmig antes de responder. Sí, lo fue. Pero es el trabajo de un héroe salvar a los necesitados, pase lo que pase. Olmig miró a Izuku, aturdido por un segundo antes de devolverle la sonrisa, jaja. Es cierto, estoy en un apuro en este momento. Entonces, ¿me ayudarás, joven Izuku? Izuku sonrió, tanto por cómo Olmig usó su nombre como por pedir su ayuda. Tomando su mano, Izuku se levantó, soltando una pequeña risa. Sí, hagamos esto, sonrió Izuku mientras cargaba One for All al 100% en todo su cuerpo. Arcos de relámpagos verdes rodearon a Izuku una vez más mientras su cabello se erizaba, con relámpagos saliendo por el rabillo del ojo. Vamos, dijo Olmig, su cuerpo ya no humeaba tanto como antes. Bien. Izuku asintió mientras los dos doblaban sus rodillas antes de correr hacia Wolfram. Pequeño mocoso inútil. No eres nada mejor que basura. No sabes cuándo rendirte. Aulló Wolfram enojado mientras el polvo se disipaba de todos los escombros con los que fue golpeado. Empujó su brazo hacia adelante, enviando muchos más bloques de metal a los dos que cargaban hacia él. Tú eres el que no. Gritó Katsuki y disparó otra cadena de explosiones a los bloques, ignorando el dolor punzante en sus antebrazos. Al ver fallar su primer ataque, Wolfram manipuló el metal a su alrededor y arrojó pilares de metal a Olmig e Izuku.
No te dejaré, declaró Shoto mientras disparaba una ola de hielo, formando un glaciar gigante para bloquear el ataque. Tú sos, comenzó Wolfram, solo para abrir mucho los ojos cuando objetos gigantes fueron lanzados en su dirección. Rápidamente tirando de una pared de metal para defenderse, vio que los otros estudiantes de la UAO Chaco estaban usando su don para aligerar todo lo que tocaba antes de pasárselo a Yui, quien tocaba cada objeto. Itsuka lanzaba objetos con sus manos gigantes, Tsuyu con su lengua y Tenbia con sus pies. Suficiente, gritó Wolfram mientras rompía el suelo cerca de los estudiantes, haciéndolos caer. Kosei logró crear varias burbujas de aire, manipulándolas para que fueran más suaves que sus habituales barreras de aire rígidas. Cada uno de ellos aterrizó sobre las burbujas, amortiguando su caída y aterrizando más suavemente. Con las distracciones eliminadas, Wolfram dirigió su atención hacia Izuku y All Might. Izuku, utilizando su juego de pies, esquivó el aluvión de ataques mientras cargaba hacia adelante. All Might atravesó bastantes, superando su límite. Una mancha amarilla y verde se dirigió hacia Wolfram, acercándose demasiado para su comodidad. Con un fuerte gruñido, Wolfram juntó todos los escombros metálicos sobre él, formando un gran bloque en una escala mucho mayor que antes. Para superar la crisis que tienes delante, comenzó All Might mientras apretaba su puño izquierdo. Con todo lo que tienes, continuó Izuku, apretando su puño derecho con el guantelete sonando detrás de él, entrando en el canto. ¿Y salvar a todos? Con todo lo que tienes. Eso es lo que hace un héroe. Los aplastaré a todos y a esta torre, bramó Wolfram mientras disparaba el cubo de metal hacia ellos. Doble Detroit Smash, gritaron los dos, Izuku rindiendo homenaje a su mentor usando el mismo nombre de ataque. Su ataque se estrelló contra el cubo de metal, obligándolo a detenerse en su camino. Wolfram intentó hacer avanzar el cubo de metal, pero el ataque lo estaba empujando hacia atrás. Los dos usuarios de One for All se miraron y asintieron, inyectando aún más poder en su ataque. Pronto, fue demasiado para Wolfram cuando hizo una mueca por la reacción de perder el control de su ataque. El cubo de metal estalló en pedazos mientras Izuku y All Might continuaban adelante, sin inmutarse por los frenéticos ataques de Wolfram. Mientras los estudiantes de la UA los animaban, Melissa solo podía mirar con asombro la determinación de Izuku y All Might. Resonando profundamente dentro de los dos, las voluntades pasadas y el poder de One for All resonaron en sus cuerpos, otorgándoles aún más poder dentro de ellos. Ir más allá, gritaron Izuku y All Might mientras preparaban su ataque final, con All Might haciendo una pose, plus ultra barra plus ultra. Los dos se lanzaron hacia adelante mientras Wolfram rápidamente se envolvía en cables metálicos con la esperanza de protegerse. Al final, no tuvo ninguna posibilidad contra dos golpes potentes mientras se abría paso. El puñetazo de Izuku golpeó profundamente el estómago de Wolfram mientras lo empujaba hacia adelante, rompiendo el Full Gauntlet. Wolfram no tuvo tiempo de reflexionar sobre esto cuando el puñetazo de All Might lo golpeó en la cara. Con los ataques aterrizando, Wolfram rugió de dolor antes de perder todo el control de su peculiaridad, haciendo pedazos su trono de metal. Cuando David, que se había despertado del canto de All Might e Izuku, miró hacia arriba, vio a Izuku en el aire en una pose igual a la de All Might. Pudo superponer claramente la imagen de All Might con Izuku, y vio que Izuku era más que un simple estudiante que All Might favorecía en la UA. Izuku iba a ser su sucesor del símbolo de la paz. ¿Lo hicieron?, preguntó Tenya mientras observaba cómo se desmoronaba la torre de metal que Wolfram había creado. Lo hicieron, susurró Mineta, acabaron con el villano. Todos comenzaron a vitorear de emoción mientras Shoto y Katsuki mostraban pequeñas sonrisas. Cuando el sol comenzó a salir, Melissa ya estaba corriendo hacia el área donde tuvo lugar el choque final. Allí colgaba Wolfram, todo su cuerpo arrugado por abusar de su don mientras el invento de David se le caía. El propio Izuku logró salir de los escombros que lo cubrían, tosiendo mientras lo hacía. Izuku, exclamó Melissa mientras corría hacia él, me alegro mucho de que estés bien. Sí, nada de eso, sonrió Izuku antes de hacer una mueca cuando su herida estalló. Los llevaremos a un hospital lo antes posible, ordenó Melissa, pero primero, gracias. Estoy muy contenta, muy contenta. Gracias a todos ustedes, pudimos salvarlos a todos. No deberías restarte importancia, hiciste lo mismo, respondió Izuku, sin tu experiencia, nunca podríamos haber reiniciado el sistema. Sin mencionar que me salvaste de ser apuñalado.
Sin mencionar que Full Gauntlet fue útil en permitiéndome usar todo mi poder. Así que muchas gracias. Izuku, susurró Melissa con una sonrisa. Ah, pero lo rompí, hizo una mueca Izuku. No te preocupes por eso, se rió Melissa, lo he visto en acción y obtuve los datos valiosos que necesito. Pronto puedo hacerte uno nuevo y más fuerte. Los dos se miraron a los ojos con una sonrisa hasta que llegaron Ochako y los otros, asegurándose de que Izuku estuviera bien. Sentado un poco más lejos estaba Dabe, apoyado contra una pared mientras Olmig se aseguraba de que estuviera bien, aunque su cuerpo humeaba ligeramente cuando comenzaba a mostrar signos de transformarse nuevamente a su verdadera forma. Deberías agradecer a Melissa y al joven Izuku, sonrió Olmig cuando David le agradeció por salvarle la vida, ellos hicieron lo mismo. Melissa me contó todo. Ese chico, es tu sucesor, ¿no? Señaló David hacia Izuku. Lo es, tosió Toshinori, a quien finalmente se le había acabado el tiempo con su forma muscular, aún le queda mucho camino por recorrer, pero estará listo cuando llegue el momento. Y aquí tenía miedo de perder tu luz, perder la paz que tú construiste, confesó David. Pero mis ideas y dispositivos simplemente ayudaban a mantener el status quo. Tú, sin embargo, estás mirando hacia el futuro mientras yo lo ignoraba, sin darme cuenta de que Melissa intentaba convertirse en mi sucesora. Y puedo ver por qué te sientes seguro del futuro. Puedo verlo en el niño. La luz de un héroe. David suspiró mientras observaba a los otros estudiantes reunirse alrededor de Izuku y Melissa. Esta vez he cometido un gran error. Y no importa lo que haga, mi hija sufrirá por ello. Tendré suerte si no termino en el tártaro por esto. Pero fuiste engañado. Seguramente no sería tan malo. Siseó Toshinori. Sabes tan bien como yo que lo que hice no se puede tomar a la ligera, respondió David, traje villanos y desactivé la seguridad en Island. Puse en riesgo a toda la población civil y a los héroes con este truco. No importa que pensé que había traído actores que se hacían pasar por villanos solo para recuperar el dispositivo. Toshinori miró hacia otro lado, incapaz de mirar a su amigo. Dicho así, hizo que el crimen de su amigo fuera mucho más grande. También tengo que disculparme contigo, exhaló David, viniste a pedirme ayuda y no consideré las consecuencias de mi propia acción con esto. Con mi crimen expuesto, las personas a las que iba a solicitarlo para ayudarte con tu cirugía ya no querrán ayudarme y cortarán cualquier conexión conmigo para mantenerse a salvo. Está bien, tendré que encontrar otra manera, sonrió Toshinori con tristeza. Por lo menos, ya envié a la UA gran parte del equipo médico que había planeado usar para ayudarte, sonrió David, incluyendo mi módulo de escaneo médico personal, así como el equipo médico que sería necesario para tu cirugía. Las instrucciones ya están incluidas dentro del paquete, por lo que cualquier médico podrá operarlo. David miró a su hija y sus ojos se humedecieron al verla hablando con los otros estudiantes, riéndose con ellos antes de hacer una petición. Toshi, yo, no tengo ningún derecho real a preguntarte esto. Pero si las cosas se ponen demasiado duras para Melissa, puedo pedirte que me ayudes a cuidarla y, si es necesario, a cuidarla. Debido a su estatus sin peculiaridades, muchos de sus compañeros tienden a menospreciarla a pesar de ser una de las mejores estudiantes. A veces hacían alarde de sus peculiaridades delante de ella como si le dijeran que no era lo suficientemente buena. Mi reputación ha ayudado a detener muchos de ellos se portan mal, pero conmigo en prisión, me temo que ella ya no tendrá un escudo. Apenas tiene amigos como ahora, y los que pasan el rato con ella son en su mayoría esperando poder entrar conmigo. No ayuda que mi hija haya heredado la hermosa apariencia de su madre y cada vez haya más niños interesados en meterse en sus pantalones. Me aterroriza que alguien pueda entrar a la fuerza y... Cálmate y respira, David, interrumpió Toshinori, te lo juro, eres como Izuku cuando tiene su pequeña racha divagante. Y no necesitas preguntar, tengo la intención de ayudar a proteger a tu hija tanto como sea posible. Puedo, tal como tengo la intención de ayudarte. Cuando sus compañeros escuchen que yo, Olmig, estoy detrás de ella, lo pensarán 2 veces antes de cruzar la línea. David solo pudo dar un pequeño suspiro de alivio al saber que el héroe número 1 cuidaría de su hija. Sin que todos lo supieran, cuando el ataque de Izuku y Olmig se estrelló contra Wolfram, un rayo perdido surgió del choque. La energía de One for All, así como la fruta del diablo de Izuku, que se había combinado con One for All, así como la sobrecarga del invento de David por el abuso, provocaron un pequeño desgarro en el espacio por donde el rayo lo atravesó.
Fortalecido por todas las peculiaridades, así como por el espacio por el que atravesó, el rayo se alejó de todos y se disparó hasta estrellarse contra una dalía rosa. La flor fue lanzada al aire por la fuerza del golpe, aunque no se quemó hasta convertirse en cenizas. En cambio, comenzó a mutar, hacerse más grande y cambiar su suave estructura de pétalos en una fruta. Cuando terminó de transformarse, aterrizó en un camión lleno de cestas de frutas, empujándolo hasta ocultarlo. Al día siguiente, Toshinori e Izuku ya estaban despiertos. Gracias al equipo médico avanzado en Island que no se había visto afectado, los dos se curaron. La primera expo fue cancelada, para decepción de muchos, pero era comprensible después de tal evento. La seguridad tendría que pasar por una revisión importante con esta última violación, y no podrían hacerlo de manera segura mientras reciben a turistas de todo el mundo. Sin embargo, como regalo, Toshinori invitó a todos los alumnos de las clases 1 y 1B que habían venido a Island para la Expo a una barbacoa cerca de una piscina privada que él había reservado. Él mismo haría todo el interrogatorio, aunque estaría en su personaje de All Might. Como vivía en Estados Unidos, que podría considerarse el hogar espiritual de la barbacoa, aprendió todo sobre ella y, por tanto, supo prepararla. David y Melissa también habían sido invitados. Durante las últimas 24 horas, se había celebrado un juicio rápido pero cerrado para David. Sam había confesado ser el principal autor de traer a los villanos, afirmando que había manipulado a David para que siguiera su ejemplo. Insistió en que fue él solo el autor intelectual del ataque, tratando de asumir toda la culpa. Sam fue condenado a 20 años en el Tártaro como preso de nivel mínimo, que aceptó sin quejarse. David, sin embargo, era un caso mucho más difícil. No solo contaba con el respaldo de All Might, sino que sus inventos y todo lo que había hecho no eran nada de qué burlarse. Al final, David fue sentenciado a 10 años en una institución correccional privada en Island. Él, sin embargo, todavía podría ayudar o inventar, aunque con muchas restricciones, además de un monitor. Sus privilegios como científico de alto nivel habían sido revocados, negándole así el acceso a cualquier información privilegiada que hubiera podido consultar antes, pero David lo tomó todo con gracia. Con buen comportamiento, podría salir en la mitad de ese tiempo. Aún así, significaría que no podría ver a su hija con tanta frecuencia, ya que tendrían que estar separados. Así que la fiesta en sí sería también una fiesta de despedida para el dúo. Jajaja, disfruta. All Might se rió ruidosamente mientras terminaba de asar una pila de brochetas, preparando otro lote con Izuku, Pongi y Melissa ayudándolo. Pongi estaba encantada de hablar con alguien que hablaba inglés con fluidez y además podía comer barbacoa. En Japón no había muchas barbacoas al estilo estadounidense y echaba de menos las barbacoas de Texas que solía hacer con su familia. Melissa, ¿por qué no hablas un poco más con tu padre o conoces un poco más a mis alumnos? Sugirió All Might mientras colocaba las brochetas en la parrilla con facilidad, revisando las costillas para asegurarse de que se estuvieran cocinando correctamente. Podemos manejar la carga de trabajo aquí, aseguró Izuku mientras arrancaba un cubo de carne de su brocheta antes de ayudar a All Might con otra carga de brochetas. Sí, ve a divertirte, asintió Pongi. Pongi, ¿por qué no vas con Melissa? Sugirió Ibara, es una rara oportunidad para que hagas nuevos amigos y puedas comunicarte con ellos tan fácilmente. Estaría más que dispuesto a ayudar a nuestro maestro con la cocina. Realmente bien. Exclamó Pongi antes de arrastrar a Melissa hacia donde estaban Itsuka y las otras chicas, todas sentadas en una mesa donde había una canasta de frutas en el medio. Ochako estaba pelando algunas naranjas de dicha canasta. Izuku sonrió mientras iba a tomar otro plato caliente para que All Might lo sirviera, solo para ser interceptado por Shoto. Sería un error no ayudar, murmuró Shoto, haciendo que Izuku sonriera ante su ayuda. Ten ya habría ofrecido su ayuda si no hubiera estado ocupado asegurándose de que Kosei, Mineta y Denki no estuvieran pervirtiendo a las chicas, ya que era una fiesta en la piscina. El propio David estaba descansando en una tumbona al aire libre con un cabestrillo todavía en el brazo. Estaba agradecido de que Toshinori se hubiera ofrecido como voluntario para vigilarlo en esta fiesta. De lo contrario, habría tenido un agente del gobierno detrás de él para asegurarse de que no escapara. Todo en la fiesta parecía ir bien cuando... ¡Qué fruta tan peculiar!, tarareó Momo cuando Melissa metió la mano en la cesta de frutas y sacó una fruta rosada con remolinos a su alrededor. ¿Qué tipo de fruta es esa?, preguntó Ochako con curiosidad. No se parece a ninguna fruta que haya visto, comentó Setsuna.
Quero, tal vez un tipo híbrido, sugirió Tsuyu, aunque ella misma tenía sus dudas al respecto. Tampoco parece ningún tipo de hongo, asintió Kinoko. Podría ser una de las frutas del laboratorio de plantas donde intentamos ver cómo algunas peculiaridades influyen en las plantas, tarareó Melissa, aunque no recuerdo haber visto esta en particular. Sin mencionar que se parece más a una dalía rosa. Oh, bueno, estoy seguro de que sabe bien, a pesar de todos estos remolinos. Tan pronto como dijo remolinos, la cabeza de Izuku de repente giró hacia Melissa y los demás. Sus ojos se fijaron en la fruta que sostenía Melissa y supo al instante que era una fruta del diablo. Antes de que pudiera hacer algo, Melissa ya había dado un gran mordisco a la fruta. Melissa mantuvo su postura durante unos segundos antes de tragar. Segundos después, sacó la lengua, tratando de escupir los restos de la fruta que acababa de comer. ¡Ew! Eso fue sin duda la cosa más horrible que he probado en mi vida. Era como comer porquería enrollada en queso caducado y pisoteada por pies infestados de hongos. Chilló Melissa mientras continuaba escupiendo en vano cualquier cosa que tuviera en la lengua. Eso es, descriptivo, comentó Kyoka mientras Momo rápidamente le ofrecía a Melissa un vaso de agua para eliminar el sabor. Ble, eso fue una experiencia, resopló Melissa después de gorgotear un poco de agua antes de escupirla, voy a ir a nadar para sacar esto de mi sistema. Melissa se quitó rápidamente la camisa para revelar un traje de baño azul de 2 piezas y caminó hacia la piscina, arrojando sus gafas en una silla cercana donde estaba su toalla. Espera, no lo hagas. Gritó Izuku mientras comenzaba a correr hacia Melissa, pero ya era demasiado tarde. Melissa se lanzó de cabeza a la piscina en un salto perfecto. ¿Qué pasa, Deku? Preguntó Ochako, sorprendido por su repentino grito. Tenemos que sacar a Melissa del agua ahora. Respondió Izuku, corriendo hacia la piscina mientras se quitaba la camisa. ¿Por qué? La piscina está bien, parpadeó Eijiro, levantando la vista de la piscina antes de recibir un golpe en la cabeza con una pelota de voleibol de piscina. Afortunadamente, se endureció justo cuando se dio la vuelta como si esperara que eso sucediera. Pelo raro. Presta atención, maldita sea. Ladró Katsuki mientras sus oponentes, Tetsutesu y Togaru aplaudían su punto. Mi gorrilla, mi hija es una excelente nadadora. No estoy seguro de dónde viene esta preocupación, frunció el ceño David, solo para detenerse cuando notó que el rostro de su amigo palidecía. Todos los ojos se fijaron en Izuku, quien ignoró a todos y se lanzó directamente a la piscina. Sus ojos siguieron el lugar donde Melissa se había sumergido y vieron una corriente de burbujas subiendo a la superficie del agua. También notaron que no se movía, como si Melissa hubiera decidido quedarse quieta bajo el agua. Sus preocupaciones comenzaron a crecer cuando notaron que poco a poco iba perdiendo fuerza. Mientras Izuku nadaba hacia abajo, vio a Melissa en el fondo de la piscina, incapaz de moverse. Tal como pensaba, pensó Izuku para sí mismo mientras rápidamente levantaba a Melissa en sus brazos, con las piernas tocando el fondo de la piscina. Con una pequeña aplicación de One for All en sus piernas, Izuku salió disparado hacia la superficie. Con una gran explosión, Izuku saltó de la piscina con Melissa en sus manos, aterrizando en el suelo cerca de donde Melissa tenía su toalla y sus vasos. Desafortunadamente, se olvidó de calcular qué tan resbaladiza estaba la superficie al aterrizar sobre cemento que había sido constantemente regado con agua de piscina. Al aterrizar, Izuku resbaló y cayó de espaldas, golpeando su cabeza contra el cemento. Por suerte, como era un hombre de goma, la caída no le hizo daño ni a él ni a Melissa, ya que él recibió la mayor parte del impacto. Melissa. ¿Estás bien? Preguntó David rápidamente mientras cojeaba hacia ellos, comprobando si había lesiones al igual que los otros estudiantes. ¿Qué pasó? Sé con certeza que sabes nadar. Yo estuve allí cuando te enseñé. Melissa logró alejarse de Izuku, tosiendo el agua en sus pulmones antes de responder. Yo, no lo sé. Tan pronto como golpeé el agua, sentí que todas mis fuerzas me abandonaban. No podía. Incluso mover los brazos o las piernas para nadar. Me sentía como un martillo en el agua, sin poder hacer nada. Melissa logró levantar la cabeza, solo para que gotas de agua comenzaran a caer en sus ojos. Cerrándolos rápidamente, murmuró, necesito mi toalla y mis gafas. David estaba listo para levantarse y agarrarlos cuando notó un par de manos sosteniendo la toalla de Melissa y unos vasos frente a él. Ah, gracias, asintió David distraídamente mientras los tomaba y se los pasaba a Melissa.
David parpadeó mientras su mente volvía a las manos que sostenían los artículos. Parecían muy familiares, casi como si fueran las propias manos de Melissa. David rápidamente volvió a mirar la fuente de las manos, rastreándola hasta la fuente antes de gritar en estado de shock. «Papá. ¿Qué pasa?», preguntó Melissa mientras se secaba la cara y rápidamente se ponía las gafas. «Manos», señaló David. Melissa y algunos otros se dirigieron hacia donde David señalaba y de hecho vieron dos brazos humanos completos con manos que de alguna manera habían brotado del asiento donde habían estado los vasos y las toallas de Melissa. «¿Qué? ¿De dónde vino eso?», parpadeó Setsuna. «¿Es esa tu peculiaridad?». «Kirk. Imposible, no tengo peculiaridades», exhaló Melissa en estado de shock. «Pero estas manos se parecen a las tuyas», comentó Yosetsu. Melissa miró más de cerca las manos y notó que se parecían a las suyas. Incluso se podía ver la pequeña cicatriz en su brazo que le había dejado su Swordkill. «¿Estos son realmente mis brazos?», cuestionó Melissa ya que su mente no podía comprender lo que estaba pasando. Para su sorpresa, los brazos se dispersaron en pétalos de rosa frente a ellos. «¿Podría ser? ¿Es posible que hayas tenido una peculiaridad todo este tiempo y que recién ahora haya florecido?», teorizó David, murmurando para sí mismo. «Ah, David. ¿Te importaría llevar al joven Midoriya a la sala médica más cercana? Se golpeó la cabeza bastante fuerte hace un momento y me preocupa que pueda tener una conmoción cerebral. Quizás a Melissa también le vendría bien una visita, ya que casi se ahoga», sugirió Olmig, apareciendo de repente detrás de todos ellos. «Ah, sí, eso sería una buena idea», asintió David. «Ven, los llevaré a los dos allí». Izuku logró levantarse a pesar de que Momo, Tsuyu, Itsuka y Ochako se preocuparon por él y siguió a David. A decir verdad, no tenía ninguna herida, pero sabía lo que Olmig quería hacer. También lo vio deslizarse subrepticiamente la fruta del diablo en su bolsillo antes de regresar a la parrilla. Lo que Olmig no sabía era que Katsuki había visto lo que hizo Olmig y frunció el ceño. La fruta en sí le parecía bastante familiar, pero no podía ubicar dónde la había visto. «Parece que estás bien», concluyó David mientras terminaba su escaneo sobre Izuku. «Ahora bien, ¿vas a explicar por qué Toshi nos quería aquí, lejos de los demás?». David ya sabía que las palabras de Toshinori eran solo una excusa para estar a solas. «Espero no haber tardado mucho», dijo Olmig mientras entraba a la habitación, transformándose nuevamente en su cuerpo delgado. «Dejé a Yaoyorozu y Ida y Kendo a cargo de la parrilla por un tiempo. Estamos aquí ahora. Entonces, ¿por qué necesitabas hablar con nosotros en privado?», preguntó David, repitiendo su pregunta una vez más. «Un momento», tosió Toshinori antes de sacar la fruta que había arrebatado. «Oye, esa es la fruta que acabo de comer», exclamó Melissa. «Izuku, ¿es esto lo que creo que es?», preguntó Toshinori, ignorando a Melissa por el momento. Izuku miró más de cerca la fruta y notó los remolinos a su alrededor antes de asentir. «Esa es una fruta del diablo». «¿Fruta del diablo?», parpadearon Melissa y David al unísono. Izuku y Toshinori se miran por un segundo antes de que Izuku respire profundamente. Es lo que le dio a Melissa su peculiaridad. También es la razón por la que ya no puede nadar, explicó Izuku. «¿Yo, tengo una peculiaridad?», jadeó Melissa, mirándose las manos con incredulidad. Durante mucho tiempo la habían ridiculizado por no tener uno, por ser una paria, un fenómeno. Izuku pudo ver fácilmente esa expresión atormentada en su rostro y la reconoció, como la había visto en su propio rostro cada vez que se miraba en el espejo antes de comer su fruta del diablo. También podía ver que la esperanza y el alivio crecían dentro de ella. «Espera, ¿cómo funciona esto, la fruta del diablo? ¿Cómo es que ustedes dos lo saben?», preguntó David. «Debido a que la fuente de mi cuerpo gomoso también vino de una fruta del diablo», aclaró Izuku. «¿Cómo lo sé? Es una historia diferente». David miró a Izuku, luego a Toshinori, antes de darse cuenta de que había un secreto que Olmig nunca le había contado. Antes de que Toshinori pudiera abrir la boca, David lo detuvo. «Si es un secreto que no se puede compartir fácilmente, no lo hagas. Especialmente porque iré a la cárcel. Es mejor no hacérmelo saber ya que todos sabrán dónde voy a estar. Pero voy a asumo que este secreto que ustedes dos tienen está relacionado con por qué Midoriya puede nadar». Toshinori e Izuku asintieron, ambos felices y tristes de no tener que explicar sobre One for All.
Toshinori confió en David incluso después de este fiasco, y deseó profundamente habérselo dicho a David antes. Quizás todo esto se podría haber evitado. Pero ¿cómo llegó aquí una fruta del diablo? ¿Y por qué no hay más casos de personas que obtienen peculiaridades a través de estas extrañas frutas? Preguntó Melissa con curiosidad. Izuku se encogió de hombros, sin saber cómo responder. Por lo que le dijo su propia fruta del diablo, la suya había sido la única que existía en este mundo. BZZT, oye, ¿puedes oírme? Gritó una voz en la cabeza de Izuku. La ceja de Izuku se levantó instantáneamente cuando lo reconoció como el primer usuario de One for All, tratando de contactarlo. ¿Sí? Pensó Izuku. Oh, bien, ¿me escuchas? La conexión es bastante mala. De todos modos, el otro tipo dice, sintió que sus parientes llegaban, solo unos momentos después de que golpeaste. Ese otro tipo con Olmig, la chica se comió, el Ana no Mi. Dice que su anfitrión anterior conocía al otro anfitrión de esa fruta, partes del cuerpo de brotes, aparentemente de cualquier objeto sólido, afirmó el primer usuario de One for All. Eso es todo, la conexión se está desvaneciendo, vamos. En ese momento, Izuku sintió que la conexión desaparecía. Izuku. ¿Estás bien? De repente te distrajiste un poco, dijo Melissa, chasqueando el dedo frente a Izuku con Toshinori y David mirando preocupados a Izuku. Ah, lo siento, se disculpó Izuku, acabo de recibir un mensaje de mi propia fruta del diablo sobre el tuyo. ¿Un mensaje? ¿Y por qué esa fruta se llama fruta del diablo? Preguntó Melissa. Izuku respiró hondo mientras comenzaba a explicar todo sobre la fruta del diablo, desde cómo ahora eran anfitriones de un demonio y obtuvieron sus poderes hasta su debilidad hacia el mar o el agua en general. Y que no corrían peligro de perder su alma o venderla al diablo, ya que el diablo simplemente migraba al fruto más cercano cuando morían. Entonces comí la fruta llamada Ana no Mi. Preguntó Melissa, levantando la vista de su libreta que había cogido de alguna parte. Sí, aparentemente puedes hacer brotar partes del cuerpo en cualquier objeto sólido, asintió Izuku, como las manos que creaste en la silla antes. Melissa miró a Izuku y se concentró, su rostro se contrajo mientras intentaba forzar mentalmente que las manos brotaran de Izuku. No te concentres demasiado en ello, deja que fluya naturalmente, sermoneó Izuku, piensa en ello como una extensión de tu cuerpo. Bueno, en este caso, una extensión literal. Melissa relajó su rostro mientras imaginaba brazos brotando de los hombros de Izuku. Melissa, abre los ojos. Exclamó Izuku emocionado. Melissa abrió los ojos para ver dos brazos humanos como el de ella que de repente habían brotado en los hombros de Izuku. Con un empujón mental, los brazos comenzaron a moverse tal como ella quería. Alejando los brazos, vio que los brazos se dispersaban en pétalos de flores antes de que desaparecieran. Yo, tengo una peculiaridad. Jadeó Melissa, llevándose las manos a la boca en estado de shock, asombro y alegría, tengo una peculiaridad. Melissa agarró la mano de Izuku, animando y bailando a su alrededor con Izuku uniéndose a ella. La emoción era contagiosa. David no pudo evitar sonreír, sabiendo que su hija ahora tenía algo que la hacía única y, sin embargo, ahora también parte de la multitud. Y lo más importante, algo que podría ayudarla a perseguir su sueño de ser un héroe. Puedo hacer muchas más mejoras en mis inventos. Sonrió Melissa, ya no estoy restringida con solo 2 manos. Puedo ser mi propio equipo con varias manos. ¿Puedo hacer que me salgan ojos desde diferentes ángulos? Melissa cerró los ojos y se concentró en otra sección de la habitación antes de crear un ojo por el que pudiera ver. Puedo. Ahora puedo monitorear mis inventos desde todos los ángulos. Oh, esto va a ser muy beneficioso y muy divertido. Chilló Melissa. Melissa, ¿no querías ser un héroe? ¿Puedes convertirte en uno con esta peculiaridad?, preguntó David. Ya no. Ahora tengo un nuevo sueño. No solo quiero hacer artículos de apoyo como tú, sino que también quiero superarte. Con tu peculiaridad, Bendy Fingers, puedes crear artículos con un control perfecto de tus dedos y hacer cosas increíbles. Objetos. Ahora, con mi peculiaridad, no solo puedo hacer el trabajo de más de una persona, sino que incluso puedo verlo desde diferentes ángulos. Exclamó Melissa con ojos estrellados. Luego su expresión cambió mientras apartaba la mirada tímidamente. Además, una vez alguien me dijo que podía convertirme en una heroína para otros héroes con mi equipo de apoyo.
Izuku se sonrojó mientras miraba hacia otro lado, sabiendo que Melissa acababa de citarlo. David sonrió ante la nueva determinación de Melissa antes de fruncir el ceño como si recordara algo. Su registro de peculiaridades está catalogado como sin peculiaridades. Si lo cambiamos de repente, causará mucho escrutinio. El gobierno de Island notará que un adolescente cambia repentinamente de estado de manera tan drástica e investigará. Si se enteran que obtuvo su don de una fruta, me aterrorizan las consecuencias. Que la encerrarán para descubrir cómo extraerla y duplicarla. Estoy segura de que no llegaría tan lejos, apaciguó Melissa, aunque su rostro palideció ante ese pensamiento. Mientras Izuku estaba inquieto, Toshinori tarareó para sí mismo por un segundo antes de levantar su teléfono. Usando el marcado rápido, llamó a alguien que sabía que probablemente ya tenía un plan. Director Nezu, susurró Toshinori tan pronto como escuchó terminar el tono de marcar. ¿Qué puedo hacer por ti? Tarareó Nezu desde la otra línea. Toshinori se mordió la lengua por un segundo, preguntándose cómo expresar sus palabras antes de continuar. Estaba de compras cuando encontré esa fruta interesante que has estado buscando, desde el incidente verde en la UA. ¿Oh? ¿Lo intentaste? Preguntó Nezu, comprendiendo inmediatamente lo que Toshinori decía sin decirlo. Ambos no querían arriesgarse a que alguien de alguna manera interviniera su teléfono o de alguna manera obtuviera una grabación de la conversación. La hija de mi amiga lo hizo y no le gustó su sabor, respondió Toshinori. Una pena. Supongo que es un gusto adquirido, tarareó Nezu. Supongo que sí, asintió Toshinori, de todos modos, supongo que ya sabes sobre el incidente en Island. Sí, y ya tengo la documentación presentada para ella. Puedo enviarla ahora mismo. Aunque puede tomar un poco de tiempo, podemos tenerla en la UA en el segundo semestre de inmediato, respondió Nezu, prediciendo la solicitud de Toshinori. Varias horas antes, si ella quiere, puede venir a Japón cuando te vayas con tus estudiantes. Tengo suficientes conexiones para rastrearla rápidamente. Ahora, si eso es todo, tengo que cambiar de lugar para nuestro pequeño viaje de verano nuevamente. Adiós. Tu jefe da bastante miedo, comentó David al escuchar la conversación. Es un animal astuto, asintió Toshinori antes de girarse hacia Melissa. Lamento no haberte preguntado en primer lugar, pero considerando la situación, puede ser más seguro si te transfieres. Lo sé en comparación con yo, la Academia de Apoyo de Island y el Departamento de Apoyo de la UA son bastante deficientes. Pero ten por seguro que todavía tienen un presupuesto bastante considerable. Y si te falta algún material, estoy más que dispuesto a colaborar. Si estás en la UA, puedes registrarte de forma segura. Tu peculiaridad con la ayuda de Nezu para que cuando regreses a Island, no suenen las alarmas. Toshinori tosió antes de transformarse repentinamente en su personaje de All Might. Entonces Melissa. ¿Aceptarás la invitación a mi alma mater, Wahai? Este podría ser un nuevo comienzo para ti. Melissa miró a su padre, quien simplemente asintió y le dijo que era su decisión antes de volver a mirar a All Might. Sus ojos se dirigieron a Izuku, quien parecía ansioso por su decisión, antes de tomarla. Acepto. Sonrió Melissa, haciendo que All Might e Izuku vitorearan mientras David sonreía. Eso fue hasta que All Might volvió a transformarse en su forma emancipada cuando... Espera, eres el tío Might. Gritó Melissa cuando notó que All Might se transformaba frente a ella. ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Ah, nunca se lo dijimos, parpadearon David y Toshinori. Al final, decidieron contarle a Melissa todo sobre las heridas de Toshinori y prácticamente lo que sabía David. Aunque horrorizada, solo fortaleció la determinación de Melissa de crear equipo de apoyo para ayudar a los héroes para que no terminaran terriblemente heridos como Toshinori. Una vez tomada esa decisión, David le dio a Melissa sus notas sobre cómo operar el equipo médico que había enviado de manera preventiva a la UA.